Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el evangelista Mateo, capítulo 24, versículo 12 y 13. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el evangelista Mateo, capítulo 24, versículo 12 y 13. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Soberano Señor y Dios, te damos gracias por este espacio precioso que nos regalas. Oh Dios, un nuevo día que a bien tienes regalarnos para compartir, oh Dios, de tus bendiciones, para disfrutar de ellas, mi Señor. Y sea este un momento precioso para pedir la dirección en la exposición de tu santa, gloriosa y sublime palabra, mi Jesús. Gracias por cada hermano, gracias por cada oyente, Jesús maravilloso, que en esta mañana escucha tu palabra, que sea de bendición, que sea de aliciente, Padre Santo, que sea, oh Dios, de bendición tu hermosa palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, creo que una de las cosas que Dios espera de aquel que Él llama precisamente es que persevere o que se mantenga en este camino. Porque el fin de este camino es el cielo. La meta de este camino es el cielo. En este pasaje que hemos tomado, quiero tomar el principio de la perseverancia. Jesús estaba allí con sus discípulos, pues mostrándoles acerca de ciertos acontecimientos que se irían a dar en tiempos futuros, 70 años después y también después más adelante en el tiempo de la gran tribulación también. Pero he tomado este pasaje como principio, ya que la perseverancia o el perseverar en este camino nos compete a todos los que hemos recibido al Señor. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y creo que no estamos lejos de esta realidad de la multiplicación del pecado, de la multiplicación de la maldad. Y aún, hermanos, lamentablemente dentro de nuestro contexto cristiano, a veces hemos dejado permear ciertas costumbres paganas, ciertos pecados que desaniman muchas veces el caminar de algunos de nuestros hermanos que intentan distraer, que intentan desviarnos de la meta que es el cielo. Pero quisiera hablar un poquitico acerca de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él, ya en sus últimos días, a pesar vamos a decirlo, de la situación difícil que Él vivió cuando fuera llevado a la cruz, a pesar de su debilidad física por su maltrato, pero Él siempre se mantuvo firme en su propósito. ¿Y su propósito cuál era? Podernos salvar, es decir, dejarnos ya en la condición de salvos. Se mantuvo hasta el último momento. Inclusive él mismo, a pesar de vamos a decir, de su condición humana, que no quería pasar por ese momento difícil, pero no había otra opción. Le era necesario pasar por esa situación del madero, por esa situación del maltrato, y cumplió, hermanos, y como resultado de ese cumplimiento, entonces hoy somos salvos. Entonces, el querer de Él también es ese, que aquellos que hemos creído, que hemos recibido este mensaje, el propósito es que lleguemos al cielo. Es verdad que estamos en un cuerpo de carne, es verdad que tenemos que enfrentar situaciones, es verdad que vemos mucha maldad, es verdad que escuchamos tantas cosas, pero el propósito del Señor es que la iglesia, los que somos parte de su cuerpo, nos mantengamos firmes, nos mantengamos fieles. Por allí también, escribiendo a una de las iglesias de Apocalipsis, dice: sé fiel hasta la muerte. Dicho en otras palabras también, persevera hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, creo que la invitación del Señor siempre es esa: a mantenernos perseverantes, a mantenernos firmes en el Señor,
No importa lo que pase, hermano, porque de alguna manera la multiplicación de la maldad se tiene que ir, el desarrollo del pecado se tiene que dar. Pero eso no nos debe interesar a nosotros. A nosotros nos debe interesar es mantenernos perseverantes en Dios, mantenernos firmes en Dios. Por allí hablando de la fe de Abraham, el apóstol Pablo decía que a pesar de su edad, dice, no se debilitó en su fe, sino que se mantuvo firme, porque él sabía quién le había prometido, ¿sí?, el nacimiento de ese hijo. Claro, uno pudiera pensar, bueno, tanto Abraham como Sara ya hombres de edad avanzada, pero se mantuvieron firmes. Y creo que eso también nos debe a nosotros animar, que es que el que le cumplió a Abraham es el mismo, o el que le prometió a Abraham es el mismo que nos prometió a nosotros. Y el que le cumplió a Abraham es el que también nos va a cumplir, porque la seguridad de esta promesa es precisamente quien la hace. En la Biblia creo que eso es lo grande de las promesas. No solamente nosotros hablamos de las promesas, pero es que lo grande de las promesas es quién la hace. Y la hace alguien que cumple, alguien que no ha dejado de cumplir sus promesas. Y el Señor nos habla de una salvación, el Señor nos habla de un cielo, el Señor nos habla del recogimiento de la iglesia. Hermanos, eso es verdad. Pero en lo que nos corresponde a nosotros y en lo que nos ocupa el tema de hoy, la invitación del Señor precisamente es a eso, a mantenernos ahí, firmes. Hay veces, bueno, hay pruebas, hay adversidades, hay situaciones difíciles, pero el mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Pero hermanos, nosotros hemos puesto nuestra mirada es en el Señor. Y como escuchábamos la semana pasada acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces, al igual nosotros, ¿sí? Debemos de mantenernos ahí para un día poder resucitar e encontrarnos con el Señor. Pero para ello hay que perseverar, porque el Señor dice, el que persevere, no hasta el año 2020, 2030, no hasta que tenga un problema difícil o no hasta que le vaya bien, dice el que persevere hasta el fin. Y aquí el fin, hermano, no se está refiriendo de pronto al fin del mundo, porque el fin del mundo todavía se va a demorar. Si nosotros lo tomamos es hasta el momento que lleguemos o que nos corresponda partir de este mundo o que el Señor recoja su iglesia, entonces la invitación del Señor es a permanecer firmes hasta ahí, porque terminará entonces nuestro proceso aquí en la tierra, terminará nuestro vivir aquí en la tierra y comenzaremos entonces, o sea que partamos a la eternidad, o sea que el Señor nos recoja, pero permanecimos firmes en el Señor, perseveramos ahí, nos mantuvimos ahí, ¿sí? Llegamos al punto que debemos llegar, llegamos a la línea que debemos llegar. Esa es la invitación del Señor para cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a observar las cosas del mundo, si nosotros nos ponemos a observar las cosas que a veces suceden a nuestro alrededor, muchas veces nos decepcionamos o quizá nos distraemos, pero no. Inclusive por allí mirando el pasaje de los Hebreos, hay una palabra muy bonita que dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que nos mantenemos firmes para preservación del alma. Y nosotros queremos que nuestra alma sea en Dios, permanezca en Dios, ¿sí? Porque la Biblia habla de la muerte segunda, que es la condenación eterna. Y allí pues va a ser lamentablemente, va a ser destruida. Pero ese destruir, bueno, eso ya tiene que ver con otro tema, pero ese destruir tiene que ver con el dolor, con la angustia, con la separación del alma de su creador. Pero nosotros no apuntamos a ello, nosotros apuntamos es a estar con el Señor, a vivir con el Señor, a disfrutar con el Señor. Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Permanecer, perseverar. Y hay algo muy lindo, hermanos, y es que cuando el Señor parte,
allí en Marcos capítulo 16, o mejor en Mateo, el último capítulo y las últimas palabras del Señor, hay una promesa muy linda, hermanos. Y creo que es la promesa que garantiza que nosotros podamos perseverar. Le digo a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ahí sí, hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, creo que hay una promesa muy bonita y es a la que nosotros debemos de echar mano, porque a veces el caminar en este mundo, el caminar diario, a veces se torna un poco difícil. Pero si recordamos que el Señor está con nosotros, si recordamos que el Señor está a nuestro lado, si recordamos que el Señor nos toma de la mano, que cuando vamos a resbalar, Él nos sostiene, que cuando vamos a tropezar, Él nos levanta. ¿Y sabe para qué lo hace? Para que permanezcamos. Gloria al Señor Jesucristo. Y qué bonita aquellas palabras de Moisés también cuando dice que se mantuvo como viendo al invisible. Y yo quiero decirles con todo cariño, hermanos, que si el Señor nos ha ayudado a perseverar hasta hoy, Él nos va a seguir ayudando para perseverar. No sabemos qué nos depara de pronto el camino el día de mañana. No sabemos, lo que sabemos que si el Señor nos ha ayudado hasta este día, nos va a ayudar mañana. Que si el Señor nos ha dado la victoria hasta este día, nos la va a dar mañana. Gloria al Señor. Que si Él nos ha abierto camino para nuestros pasos, hasta hoy lo va a hacer mañana. Porque eso es Dios, hermanos. Es la ayuda que necesitamos cada día. Hermanos, si dependiéramos de amistades, si dependiéramos de muchos aquí en la tierra, quizá ya no estaríamos en este camino. Pero es que el que es fiel, el que todo lo puede, es el que ha hecho esta promesa de estar con nosotros. Entonces, mis hermanos queridos, vamos a perseverar firmes en el Señor. No solamente si tenemos un cargo en la iglesia, si nos hacen un ambiente agradable en la iglesia. No, al Señor la vida no se la hicieron fácil, ni su gente, ni su familia, ni el mismo diablo, nada para el Señor no fue fácil, pero logró llegar al final, logró llegar a la meta que era salvarnos. Y como testimonio de ello, hoy estamos aquí, aleluya, compartiendo este espacio, disfrutando de una nueva vida en Cristo. Entonces, Él quiere, hermanos, y creo que uno, si se puede llamar, uno de los orgullos del Señor es un día poder presentar a aquellos, gloria al Señor, que perseveraron hasta el fin, que se mantuvieron hasta el fin, bien fuera hasta partir a la eternidad o hasta que el Señor nos recoja. Entonces, hermanos, la invitación en esta mañana, perseveremos en el Señor. Habrán días y momentos difíciles, pero como dije, si el Señor nos ha ayudado hasta aquí, nos va a seguir ayudando. Si el Señor nos ha dado la victoria hasta aquí, nos la va a seguir dando. Entonces, mis hermanos, vamos para adelante en el nombre del Señor, vamos a perseverar hasta la meta, vamos a llegar hasta el final de la mano de nuestro Señor y Dios. Que mi buen Dios los bendiga poderosamente en este día. Bueno, hemos oído la bendita palabra del Señor en esta hora.